decidí revisar 3 artículos de investigación de afamados investigadores que han sido publicados recientemente en revistas arbitradas que encuentra uno en las bases de datos de la publicadora Sage, que tiene cientos de revistas de todas las áreas del conocimiento. Y bueno, pues yo en el ámbito de la administración y de la cultura organizacional, que es a lo que más me he dedicado, escogí 3 artículos esperando que para todos los aquí presentes tengan algún interés, o sea, aunque no sea directamente de su área. Vamos a iniciar con el primero, que es la atención plena en el trabajo, una visión integradora. Y bueno, antes de empezar con este, quiero comentarles que la idea de revisar trabajos de investigación es precisamente un esfuerzo para mejorar nuestras habilidades de investigación. Al ver el trabajo de gente que pasó por muchas revisiones de pares, que realmente para que pueda salir publicado un artículo de esto se requiere pues una calidad muy elevada y además revisiones muy digamos acuciosas del trabajo, pues puede uno tener la seguridad de que está leyendo algo que vale la pena. Y eso es lo que yo quiero entregarles hoy, algo valioso que a lo mejor les puede traer nuevas ideas para su trabajo de investigación. Este primer trabajo es una mezcla de la psicología con la administración. La atención plena es un constructo nuevo dentro del mundo laboral y del mundo de la psicología, que fue traído a América, como dicen los americanos, a Estados Unidos, América, por un biólogo molecular que se llama John Kabat-Zinn. Es un judío que estuvo en el Oriente Extremo durante muchos años en compañía de meditadores muy elevados, y del Zen trajo esta idea de estar atento, tener la atención plena completamente todo el tiempo, que es la idea que tienen los meditadores, ¿no? Entonces él lo está aplicando en Occidente a la vida en todos sus ámbitos. Y todos estos 8, 9 investigadores que participan en este estudio, realmente es la primera vez que yo veo un artículo con 9 autores. Se me hizo raro cuando lo vi al principio y por eso me llamó mucho la atención. Y estos 9 investigadores, liderados por Darren Wood de la Universidad Pepperdine de California y Christopher Levy de Case Western Reserve, que es de Ohio, todos los demás contribuyeron a esta. Es una revisión de la literatura de todo lo que hay sobre el constructo atención plena en el trabajo. O sea, está muy bien acotado el estudio, es la primera lección que podemos sacar al ver el título. Está muy acotado, o sea, atención plena, pero en el trabajo. Vamos a juntarlos, cómo la gente en sus labores cotidianas requiere de la atención plena para mejorar su desempeño, etcétera, o le puede servir de alguna manera en el trabajo tener esa atención plena. En inglés es Contemplating Mindfulness at Work, en Integrative Review. La palabra mindfulness tiene la traducción al español de atención plena, pero pues es una traducción que yo encuentro fuera de una mejor traducción, no encuentro otra, pero así es como lo han traducido, porque luego vamos a ver que la atención plena o el mindfulness afecta o tiene un efecto sobre la atención en general. Entonces, atención plena afecta a la atención. En cambio, en inglés la palabra mindfulness es muy clara, porque significa vivir el momento presente. O sea, estar justamente, si yo estoy parado aquí hablando con ustedes, no estoy pensando que estoy allá en Acapulco, que estoy en Ixtapa, tomándome un coco, algo por el estilo. Estoy aquí justamente en este momento. Eso es lo que es en inglés el famoso mindfulness.
Siguiente, por favor. Así es como aparece la ficha técnica, está en el Journal of Management en enero del 2016. Adelante. Aquí está la Universidad Pepperdine en Los Ángeles, que es en donde está el autor que tiene, digamos, el encargo de ser el portavoz de este artículo, y cualquiera que quiera hacerle algún comentario, pedirle orientación o lo que sea, pues ahí está para que le escriba su dirección, etcétera, ¿no? Desafortunadamente no encontré foto de este señor, por más que lo busqué, ni del segundo autor, y dice ahí muy claramente al principio del estudio del artículo, el segundo autor contribuyó exactamente en la misma proporción que el primero. O sea, son muy específicos en ese tipo de cosas, de llevarse el crédito de las cosas. Siguiente, por favor. Bien, muy importante en los artículos leer primero el abstract. Es básico porque ahí es donde uno se da cuenta de qué se trata. Está todo el artículo resumido en unas cuantas palabras. Si los vamos a leer, lo voy a permitir. Yo sé que un buen profesor no lee aquí en la pantalla, pero en este caso creo que vale la pena, porque ustedes, al estar escuchando lo que dice el abstract, se van a dar cuenta de todo absolutamente lo que contiene, ¿no? La actividad investigativa del constructo Mindfulness, atención plena en español, está teniendo lugar en la ciencia de las organizaciones. O sea, vamos a trasladar esto a el trabajo. Se tiene evidencia en muchos campos de investigación que la atención plena se encuentra fundamentalmente conectada con muchos aspectos de la vida laboral. Sin embargo, todo este conocimiento generado no ha sido sistemáticamente integrado hasta ahora. En la presente revisión de la literatura se integran los múltiples trabajos académicos acerca de la atención plena en las organizaciones dentro de un marco de referencia con el objeto de guiar el flujo de investigación de una gran variedad de constructos. El marco de referencia identifica cómo la atención plena influencia a la atención, la que a su vez produce efectos en los dominios funcionales de cognición, emoción, comportamiento y fisiología. Bien, estamos viendo aquí que el propósito de este estudio es hacer una revisión de la literatura exhaustiva, por eso son tantos autores, tantos colaboradores, de todo lo que se ha escrito acerca de atención plena hasta la fecha, aplicado al trabajo. Como es muy reciente el constructo, yo estuve contando el número de fuentes que citan al final en la bibliografía, y son cerca de 200. Entonces, para revisar a fondo estas 200 fuentes, pues realmente se necesitaron estos 10 autores. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con toda esta revisión de la literatura? Un marco de referencia que identifica cómo la atención plena influencia primero a la atención en general, y esta a su vez produce efectos en los dominios de cognición, emoción, comportamiento y fisiología. ¿Qué más nos dice el marco de referencia que ellos elaboraron? Estos dominios impactan a los resultados laborales clave, tales como el desempeño en el trabajo, las relaciones interpersonales y el bienestar de cada uno de los trabajadores. Al considerar la evidencia del impacto en la vida laboral, surgen preguntas importantes y retos acerca de supuestos clave de la ciencia administrativa, generando una agenda para futuras investigaciones. Así terminan siempre todos los artículos de investigación, con una agenda para futuras investigaciones. Entonces, con esto, este pequeño abstract nos dice exactamente lo siguiente. Decir que es cuál es el propósito de la investigación, hacer una revisión de la literatura, y segundo, un marco conceptual para poner todo eso que se ha escrito en algo que se pueda visualizar claramente y que tenga un orden de referencia y pueda uno fácilmente recordar. Muy importante, siempre aparecen en los artículos las palabras clave, porque de ahí podemos nosotros irnos a buscar en precisamente los buscadores, en Scholar Google o donde uno esté viendo las bases de datos, artículos relacionados
con esas palabras clave: comportamiento organizacional positivo, afecto, emociones, toma de decisiones e identidad en este caso. Adelante. Bien, entonces empieza el artículo haciendo una definición de lo que es la atención plena antes de entrar ya en materia aplicada a la administración, y habla de que es una atención receptiva con conciencia de los eventos y la experiencia del tiempo, que involucra un proceso experimental que dirige la atención a lo interno y a los estímulos externos, registrando los hechos observados sin hacer juicios ni derivar significados. Dice Jon Kabat-Zinn muy claramente que lo que él aprendió de los meditadores Zen es una cosa, pero esto de la atención plena en mindfulness es una aplicación a Occidente y no tiene nada que ver con el Zen, sino que ya es algo completamente tropicalizado al Occidente. Adelante. El objetivo de este estudio entonces es llevar a cabo la revisión de la literatura, ya lo vimos, ordenar los temas encontrados en la investigación y discernir con base en el esquema que se presenta, que ahora vamos a ver, entre los temas saturados y los que están poco estudiados o no han sido abordados, porque de ahí aparecen luego las futuras investigaciones. Adelante. Ahora, para operacionalizar este constructo o esta variable de mindfulness, hay dos enfoques. Hay, por un lado, los cuestionarios autoadministrados y, por otro lado, lo veremos en la siguiente, están las prácticas que hace sobre todo Jon Kabat-Zinn, que tiene seminarios completos para que la gente se entrene, el entrenamiento en mindfulness. Entonces, ya sea que a través de los cuestionarios se recabe la información sobre atención plena y su relación con el trabajo, o a través de las personas que han tomado esos cursos de adiestramiento en atención plena y luego van al trabajo y se ve qué tanto les afectó la atención plena, ¿no? Aquí hay dos cuestionarios principales, si quieres el de atrás otra vez tantito, el Five Factor Mindfulness Questionnaire y el State Measures. Son dos cuestionarios que hay en Estados Unidos. No sé yo si en español hayan sido traducidos, pero bueno, adelante. La operacionalización es el entrenamiento en las prácticas de atención plena, y ahí está precisamente el programa que tiene Kabat-Zinn para este tipo de entrenamiento. Adelante. El cuestionario de 5 factores son la observación, la descripción, actuar con conciencia, ausencia de juicio ante la experiencia interna y ausencia de reacción ante la experiencia interna. Dice Kabat-Zinn, estar en el momento presente sin hacer juicio ni de lo que me está sucediendo internamente ni de lo que veo afuera. Verlo todo de una manera fría, de una manera pues como es, como si lo estuviera grabando una cámara de televisión, y no hacer ningún juicio ni sacar ninguna conclusión ni nada. Y entonces esos 5 factores están precisamente en este instrumento, que está basado en un estudio factorial, precisamente en donde se hacen muchas preguntas a la gente sobre atención plena, se hacen preguntas, toda esa información se procesa y van arrojando a través del análisis factorial las cargas factoriales en diferentes, palabras clave, etcétera, que les llaman factores. Y pues este factor, todo lo que me dijo la gente aquí en esta columna y que carga aquí es observación, la gente observa. Entonces ese es un factor. Tenemos otra columna donde hay muchas cargas en que la gente describe lo que ve. Otra que actúa con conciencia, otra que no tiene juicio ante la experiencia interna y tampoco reacciona ante la experiencia interna. Entonces, adelante. Aquí está un ejemplo del cuestionario, las 8 primeras preguntas, ¿verdad? Cuando estoy caminando deliberadamente me doy cuenta de las sensaciones de mi cuerpo. Pues esto es una pregunta que está en sentido positivo, ¿verdad? Va de 1 a 5. Entonces, entre más alto esté la evaluación, pues voy más en el sentido de la atención plena.
Pero hay preguntas que están al revés, en sentido negativo. En la tercera, por ejemplo, I criticize myself for having irrational or inappropriate emotions. O sea, me critico a mí mismo de tener reacciones inapropiadas a mis emociones. Entonces aquí, cuando se están tabulando, se hace de una manera inversa, ¿verdad? Bien, adelante. Y aquí está, por ejemplo, cómo se van a tabular las respuestas. La pregunta 1, 6, 11, 15, 20, etcétera, tiene que ver con el factor de observación. La 2, la 12, la 16, con el de descripción. La 5, la 8, la 3, con el de actuar con mindfulness. La de no juzgar es la 3, la 10, la 14, la de no reaccionar, la 4, la 9, etcétera. Las que tienen R quiere decir que están inversas, que se tienen que manejar de manera inversa, ¿no? Entonces este es el cuestionario que aplicaron a casi todos los artículos que ellos mencionan, o con gente que estuvo tomando los cursos o las prácticas de Kabat-Zinn. Adelante. Y aquí está el esquema en donde sacan todos sus resultados. Hablan primero que la atención plena tiene un efecto sobre la atención, mindfulness sobre attention, de acuerdo al inglés, ¿no? Y la atención, en general, tiene una fuerte influencia sobre la cognición, capacidad cognitiva, flexibilidad cognitiva, sobre la emoción, sobre el comportamiento y sobre la fisiología. Bien. Vamos a continuar. Y estos 4 factores tienen un efecto a su vez sobre los resultados laborales, que es precisamente en donde está centrado el artículo. De todo lo anterior dan ejemplos y dan citas bibliográficas de dónde sacaron todo absolutamente. Al igual que de los resultados laborales, por ejemplo, en el desempeño está muy estudiado cómo la atención plena influencia el trabajo, la tarea, el comportamiento ciudadano, la desviación sobre si hacer bien o mal el trabajo y la seguridad en el trabajo, pero no están muy estudiados o casi no se han metido al terreno de los niveles de trabajo, la variabilidad, el amortiguamiento de los factores negativos del trabajo y las metas y motivación, y es donde hablan que hay muchas posibilidades de investigar y de crear nuevo conocimiento en estos campos que están acá abajo. Los que están acá arriba están saturados ya de investigación, los que están abajo son campos abiertos a la investigación sobre los resultados laborales, ¿no? Entonces, bueno, está en el desempeño, en las relaciones y en el bienestar. A mí me llamó mucho la atención en esto del bienestar, de que estar atento te pueda traer un bienestar psicológico en el trabajo, pero también fisiológico, y de tener un mejor comportamiento, ¿no? Y está por estudiarse qué tanto afecta a la resiliencia, que es una palabra también que ha sido traída al español del inglés. La resiliencia es levantarse después del golpe y seguir adelante, no obstante los obstáculos, etcétera, etcétera, ¿no? La recuperación y el crecimiento personal. Curiosamente, aquí hablan de desempeño laboral, que es qué tan bien hago mi trabajo. Aquí hablan en relaciones, qué tan bien me llevo con la gente con la que trabajo. Y aquí en el bienestar, que también estoy conmigo mismo en el trabajo. Entonces yo siento pues, que es un artículo muy interesante y sobre todo muy humanista, puesto que trata el trabajo desde el punto de vista del ser humano metido en el trabajo, y no nada más como generalmente son los artículos de investigación de administración, el bottom line que le llaman los americanos, ¿no? Las utilidades. No, aquí sí hay una parte, ¿no? Las utilidades están en el desempeño, pero hay otras 2 partes importantes que tienen que ver con el ser humano. Bien, pues este es el primer artículo y la verdad yo lo tengo en PDF,
Si alguien lo quiere, me puede dejar en una hojita por ahí que les den su correo electrónico y con todo gusto se los envío. Adelante. El segundo artículo es el acceso de las mujeres al poder y la brecha de ingresos. Al poder en las organizaciones. Estamos hablando a través de la empresa y bueno, pues este artículo en inglés se llama Women at Work, Women's Access to Power and the Gender Earnings Gap. O sea, las mujeres en el trabajo, el acceso al poder de las mujeres y la brecha de ingresos entre hombres y mujeres, la brecha de remuneraciones, ¿no? Aquí las autoras son tres autoras y un autor. La primera es Ana Cristina Vendró, la segunda Silvia Maya Meltzer, que son de la Universidad de Bielefeld de Alemania, y Alexandra Caleb, que es de la Universidad de Tel Aviv, y finalmente un investigador americano de la Universidad de Massachusetts. Adelante. Esta es la Universidad Bielefeld en Alemania. Adelante. Ahí está la Universidad Bielefeld. Curiosamente la quise poner porque todo el trabajo lo hizo gente de esta universidad y ese trabajo que sacaron de donde se deriva el trabajo de este artículo le sirvió a toda Alemania. O sea, fue algo que impactó a toda Alemania. Ahorita vamos a ver por qué. Adelante. Aquí están las autoras y el autor. Adelante. Bien, y esta es la ficha técnica. Está en el Industrial Labor Relations Review. Así se llama la revista arbitrada en la que aparece también en 2016. Adelante. Bien, vamos a ver también un poquito el abstract para ver de qué se trata este trabajo. Usando una muestra de 5.022 trabajadores de 94 centros de trabajo alemanes, los autores exploran si el acceso de las mujeres a altos niveles de puestos de trabajo, las prácticas de recursos humanos y los niveles de calificación de los trabajadores se asocian a diferencias de género en las remuneraciones. Adelante. Encontraron en primer lugar que tener más mujeres a nivel ejecutivo reduce la brecha de ingresos para mujeres con bajas calificaciones, pero no la brecha de altas calificaciones, o cualificaciones también se puede decir. En segundo lugar, encontraron que mientras las compensaciones de los hombres se afectan positivamente cuando se tiene un hombre como supervisor, las mujeres con una mujer como supervisora no tienen esa ventaja. Y luego, finalmente encontraron que las prácticas de recursos humanos y el nivel de calificaciones en el trabajo moderan la asociación entre el poder de género y las desigualdades en las remuneraciones por género. Integrar a las mujeres, concluyen, en los roles de supervisión y directivos no reduce automáticamente las desigualdades de género, su impacto depende del contexto organizacional. Y vamos a ver aquí algo impactante que yo no me imaginaba. En Alemania, el pequeño número de mujeres que tiene acceso a los altos puestos directivos de las empresas. México está, pero súper por encima de Alemania en ese aspecto. Ahorita lo vamos a ver. El objetivo entonces era explorar si el acceso de género al poder se asocia con diferencias de ingresos por género en los sitios de trabajo de Alemania. Aquí está ya la acotación, ¿no? Estamos hablando de los centros de trabajo de Alemania, pero aún así es muy ambicioso, porque está hablando de todos los centros de trabajo de Alemania. Entonces, por eso, ahí usaron información que estaba derivada de un estudio previo que tenía que ver precisamente con todos los centros de trabajo de Alemania. Se hizo un muestreo probabilístico muy interesante y lo hizo esta Universidad de Bielefeld, el centro de investigación, y lo puso al servicio de cualquier investigador de Alemania para que fuera usado para los diferentes trabajos. Y este trabajo usó precisamente esa base de datos que había hecho esta misma universidad. Las preguntas de investigación son: ¿pueden las mujeres proveer a las mujeres con las mismas ventajas que los hombres proveen a los hombres?
pueden tener el poder de ser agentes de cambio, cómo algunas prácticas específicas de recursos humanos moldean la forma en que funciona el poder de género. Adelante. Palabras clave: brecha de ingresos por género, centros de trabajo, datos relacionados de empleador-empleado, prácticas administrativas de recursos humanos. Y esas prácticas fueron específicamente la formalidad en los procesos de contratación, la evaluación del desempeño por escrito y los planes de carrera, que vamos a ver cómo tienen que ver con esto, directivos de género femenino y diversidad. Adelante. Esta es una investigación completamente cuantitativa. Se fijan, la anterior era una revisión de la literatura nada más. Aquí ya es un proyecto que tiene una metodología cuantitativa y tiene un alcance correlacional y explicativo. Adelante. De la revisión de la literatura, justamente es de donde se desprenden las hipótesis de trabajo, porque ellos van revisando todo lo que hay escrito sobre el acceso de las mujeres al trabajo y la brecha de género, todo lo que hay escrito. Entonces, a partir de lo que hay escrito, ellos sacan las hipótesis, o sea, lo que pueden esperar del estudio que están abordando. La hipótesis 1 era la hipótesis del poder directivo. Es: en los centros de trabajo con mayor participación de la mujer en puestos directivos, la brecha de ingresos por género será menor. Es algo lógico, ¿no? O sea, entre más mujeres lleguen a puestos elevados, pues los sueldos serán más parecidos con los de los hombres. Hipótesis 2, hipótesis de sesgo en la evaluación masculina. O sea, que cuando un hombre evalúa a una mujer, tiene sesgo. En cambio, cuando evalúa a un hombre, evalúa correctamente, ¿no? Las mujeres con un supervisor masculino tendrán relativamente menos ingresos que los hombres con un supervisor masculino. Adelante. La tercera hipótesis del poder femenino. Las mujeres en el trabajo experimentan menos ventajas en sus ingresos al tener una mujer como supervisora que los hombres con un supervisor masculino. O sea, las mujeres no pueden tanto como pueden los hombres cuando se tiene supervisión en el trabajo. Y la cuarta, la hipótesis de transparencia. En los sitios de trabajo que cuentan con mayor formalidad en los procesos de contratación y planes de carrera, son prácticas de recursos humanos, la brecha de ingresos por género será menor. La desventaja de ingresos de las mujeres con supervisión masculina en comparación con los ingresos de hombre con supervisión masculina será menor, y la reducción de la brecha de ingresos por género asociada con una mayor proporción de mujeres en puestos directivos será mayor. Adelante. La quinta es la última, ¿sí? En las organizaciones con evaluaciones del desempeño por escrito, cuando se les pide que por escrito hagan la evaluación del desempeño y no es nada más oral, la brecha de ingresos por género será mayor. Hablan ahí de que un hombre presente, cuando se ve forzado a dar una evaluación escrita, se ensaña más contra las mujeres. La desventaja de ingresos de mujeres con supervisión masculina será mayor, y la reducción de la brecha de ingresos por género asociada a una mayor participación femenina en puestos directivos será menor. Están muy complejas la forma en que pronuncian las hipótesis, pero bueno, así se las gastan los investigadores, ¿no? Adelante. El método. La recolección de datos fue a través precisamente de esta base de datos que ellos ya habían hecho en años anteriores, que recogieron entre el 2012 y 2013, que se llama el Linked Employer-Employee Panel Survey, construido con una muestra representativa de las organizaciones laborales alemanas y una muestra aleatoria de sus trabajadores. O sea, fue un estudio muy concienzudo de 2 años, en donde participaron 6.453 empleados de 100 centros de trabajo. Y hay datos en este estudio de 2.663 hombres y 2.369 mujeres que dieron su aprobación para que sus datos de este estudio estuviesen ligados con los datos de la Agencia Federal de Empleos de Alemania. Entonces tuvieron que dar ellos su anuencia para que todos sus datos
fueran relacionados con los de una agencia gubernamental y pudiera hacerse este estudio. Realmente es un estudio muy complejo. Adelante. Bueno, aquí vemos rápidamente cómo los ingresos en euros de hombres son bastante mayores que los de mujeres, ¿no? En promedio 4.529 euros por los hombres y 2.721 en las mujeres, ¿no? Cuando hay un 86% de hombres que supervisan a hombres y un 13% de mujeres de hombres que supervisan a mujeres. En cambio, mujeres hay un 55% de mujeres que supervisan a hombres y un 44% de mujeres que supervisan a mujeres. La edad promedio es de 40 años en los dos casos y bueno, el entrenamiento vocacional, educación superior técnica y educación superior que están aquí marcados para los puestos laborales. Adelante. Estas son las características de los centros de trabajo. Fíjense nada más, es lo que yo les decía al principio de este artículo. La promedio es de 0.6% de mujeres en puestos directivos en toda Alemania, en puestos elevados de trabajo. El máximo, en alguna empresa de las que fueron objetos de esta muestra, el máximo de mujeres que llegó a haber en puestos directivos fue del 5.6%. O sea, realmente es nada, absolutamente, ¿no? Pero aún así ellos lo toman como que ya las mujeres están accediendo a puestos de trabajo. Entonces, de acuerdo a sus hipótesis, esta situación de tener en alguna empresa 5.6% de mujeres en puestos muy elevados de trabajo, ya consideran que las mujeres están accediendo a los puestos de trabajo elevados. Eso ya, con eso lo dan ya como hecho, ¿no? Y fueron 94 empresas las que dieron esta información. Adelante. Bueno, rápidamente vamos a ver los resultados porque hay otro artículo más y no quiero abusar de su tiempo. En la hipótesis 1 se confirma, la brecha de salario se estrecha cuando más mujeres acceden a puestos de dirección. Lo que hicieron fue correr toda esta información que es muy compleja en análisis de regresión múltiple y por, digamos, cuestión estadística, ver en dónde era la significancia estadística arriba del 95%, y entonces ya con eso se confirmaban las hipótesis. En el artículo viene toda esta parte cuantitativa, técnica, muy completa, ¿no? La brecha de salario se estrecha cuando más mujeres acceden a puestos de dirección. Las más beneficiadas son las mujeres con menor calificación laboral. La hipótesis 2, la de sesgo masculino, que los hombres tienen un sesgo en la evaluación de las mujeres, también se confirma. Los resultados muestran que una trabajadora con supervisor masculino tiene 12% menos de ingreso que un trabajador similar masculino. Adelante. La 3 también se confirma. En los puestos altamente calificados, los hombres reciben en promedio 7.5% más que las mujeres cuando tienen un supervisor masculino. Adelante. La 4 también, la de transparencia, se acepta para las trabajadoras con alta calificación, se rechaza para trabajadoras con baja calificación. O sea, las que tienen alta calificación donde hay procedimientos de contratación formales y planes de carrera, ahí sí se reduce la brecha para mujeres con alta calificación, pero no para las trabajadoras con baja calificación. Adelante. Y la 5, cuando las organizaciones emplean evaluaciones de desempeño por escrito, un mayor número de mujeres en la dirección agranda la brecha de ingreso. Por lo tanto, se confirma la hipótesis de que cuando hay evaluaciones por escrito, se agranda la brecha de ingresos para las mujeres, o sea, salen perjudicadas. Bien, este es el último de los 3 artículos que les estoy presentando, y este es una tesis doctoral de Harvard, de la Escuela de Negocios de Harvard, una
doctorado en Administración de Harvard. Esta es la ficha técnica, se llama The Transparency Paradox, a Role for Privacy in Organizational Learning and Operational Control, por Ethan Bernstein. Aquí hay un solo autor. Si se fijan, tenemos ya 3 estudios diferentes. Uno que fue una revisión de la literatura, otro que fue de 4 autores con mucho carga completamente cuantitativa, y ahora vemos uno que es un estudio mixto. Este es un estudio mixto en donde hay parte cuantitativa y parte cualitativa. En español le llamaríamos la paradoja de la transparencia, como la privacidad tiene un efecto en el aprendizaje organizacional y el control operativo en las empresas. Vamos a ver de qué se trata. El ahora doctor Ethan Bernstein, estudió Derecho en la Escuela de Leyes de Harvard, tiene una especialidad en Economía, tiene un MBA, un Master en Business Administration de la Escuela de Negocios de Harvard, y el presente artículo es un resumen de su disertación doctoral. Adelante. Este es el joven doctor Bernstein, judío completamente. Y yo pienso que solamente un judío pudo haber entrado allá en China, a donde pudo entrar para hacer este estudio, porque probablemente su familia o su papá sean los dueños de la fábrica, me imagino. Porque de otra manera no me imagino cómo pudo entrar de la manera en que hizo la investigación. Adelante. Partiendo de los datos obtenidos con el libro de participantes observadores y un experimento de campo en la segunda fábrica de teléfonos más grande del mundo, ubicada en China, pongo a prueba las teorías acerca del diseño organizacional transparente y sus implicaciones en la productividad laboral y el desempeño organizacional. Con fundamento en la teoría de investigación acerca del aprendizaje organizacional y el control, introduzco la noción de una paradoja de la transparencia, en la cual mantener observabilidad sobre los trabajadores puede contra toda lógica reducir su desempeño. En efecto, cuando las personas se sienten observadas, tienden a esconder sus actividades a través de códigos y otros medios. Por el contrario, cuando se crean zonas privadas, es posible, bajo ciertas condiciones, incrementar el desempeño. La evidencia empírica de campo nos muestra que aún un modesto incremento en la privacidad a nivel grupal mejora de manera sostenida y significativa el desempeño de la línea de producción, mientras que la evidencia cualitativa sugiere que la privacidad es importante para apoyar los esfuerzos de calidad, la experimentación en línea, evitar las distracciones y trabajar para la mejora continua. O sea, leyendo este abstract se da uno cuenta completito de qué fue lo que hizo y cuáles fueron sus resultados. Adelante. Presento en la discusión las implicaciones de estos resultados en la teoría del aprendizaje y el control, y sugiero enfoques para futuras investigaciones. Palabras claves: transparencia, privacidad, aprendizaje organizacional, control operacional, desempeño, manufactura china, experimento de campo. Bien, define Bernstein la transparencia como observación acuciosa de las actividades, de las rutinas de trabajo en las fábricas, ¿no? Esta observación es la base del aprendizaje organizacional, y las fábricas modernas se diseñan desde ese punto de vista. Se tiene que tener una visión completa y clara todo el tiempo de lo que están haciendo los trabajadores. Esto viene precisamente de la teoría de la administración científica de Taylor, y los ingenieros precisamente de las organizaciones que hacen todos los estudios de tiempos y movimientos y le dicen al obrero: tienes que hacer de esta manera, etcétera, las cosas, son los responsables de que esto esté sucediendo. Y es curioso porque aquí se echa por tierra esa idea que se tiene de que tú no necesitas saber hacer las cosas para enseñarlas. Tú, haciendo el estudio científico como ingeniero,
no necesitas tú saber cómo se hacen las cosas por acá, ni mucho menos. Tú lo estás viendo y tú vas a hacer el estudio científico y le vas a decir al obrero cómo se deben hacer las cosas. Bueno, este señor demuestra que eso es una completa mentira. Los obreros encuentran la forma de hacer mejor las cosas y la esconden de los supervisores porque no les quieren decir que están haciendo las cosas de manera diferente, porque dicen no me van a entender, no me van a hacer caso, me van a decir que soy un necio, etc. Y el desempeño mejora cuando ellos hacen las cosas a su manera. Es una cosa interesante que encontró adelante. La paradoja de la transparencia es una línea de investigación paralela a la panacea de la transparencia. Consiste en que un incremento en la observación acuciosa del trabajador trae consigo una reducción en la transparencia. Tú, por querer ver todo, finalmente no vas a ver todo. Te van a esconder ante tus propios ojos lo que ellos quieren esconder. Adelante. Poner a prueba los supuestos de transparencia imperantes en las organizaciones mediante la búsqueda de la paradoja de la transparencia en una gran empresa, que fue lo que él se propuso hacer, y construir un modelo contingente de comportamiento y de las relaciones entre la transparencia y el aprendizaje. Adelante. La empresa se llama Precision Model, en el sur de China, da trabajo a 14,000 empleados que están todos bajo un mismo techo, de 92,000 metros cuadrados de superficie de producción. Es el segundo productor mundial de teléfonos celulares y tiene una capacidad de producción de 2 millones de aparatos por semana. Y tienen 2 turnos de trabajo de 12 horas cada uno. Ahí sí, los obreros trabajan 4 días a la semana, 12 horas, 48 horas a la semana, tienen 3 días de descanso. Igualito que los trabajadores de la planta de Nissan de Aguascalientes. Va uno allá a la planta de Nissan y trabajan turnos de 12 horas, 4 días a la semana. Es lo que está de moda ahora mucho en este tipo de empresas, ¿no? Adelante. Entonces, el método que utilizó en la primera parte del estudio fue evitar el efecto Hawthorne. El efecto Hawthorne, cuando hicieron ese estudio muy famoso de Elton Mayo en las fábricas de teléfonos de Chicago, que se llamaba Hawthorne, que les bajaban la intensidad de la luz, les subían la intensidad de la luz a los trabajadores, pero como les estaban haciendo un estudio, por más que bajaran o subieran la intensidad de la luz, ellos seguían produciendo muchísimo, porque se dieron cuenta al final que era porque estaban siendo ellos observados, y al estar siendo observados se sentían los protagonistas ahí de la obra de teatro y todo. Entonces eso le llaman el efecto Hawthorne. Entonces Bernstein dijo, yo no voy a hacer eso, porque entonces van a hacer lo que ellos quieran también ante mis propias narices. Lo que hizo fue que se fue a esconder. Él solamente sabía el director de la planta y sabía el director de recursos humanos que él estaba ahí haciendo ese estudio, y metió en las líneas de producción a 3 chinos que estudiaban en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Leyes, la licenciatura en Leyes, que eran idénticos a los chinos que estaban ahí trabajando, y todos con su overol y todo, pues pasaban como un chino cualquiera, ¿no? Entonces estaban metidos dentro de las líneas de producción, y en las horas de los descansos y al terminar la jornada de trabajo iban a ver a Bernstein y de viva voz le iban diciendo todo lo que estaba sucediendo ahí, y él tomaba nota, les grababa, etc. Sacaron pero cantidad y cantidades de páginas, cientos, miles, no sé cuántas páginas durante el tiempo de trabajo que estuvieron haciendo eso, ¿no? Fue un estudio inductivo en donde lo único que él les pedía a sus infiltrados, embedded le llaman en inglés, a los infiltrados, que entraran al campo con la mente abierta, no que ver, sino cómo ver, ¿verdad? Con entrenamiento en toma de notas de campo, de acuerdo con los postulados de la teoría fundamentada de Gleiser y Strauss, ¿verdad? Que eso pues, ha venido a cambiar la metodología de la investigación cualitativa. Adelante. En el estudio 1 fue un estudio cualitativo inductivo con duración de 1 mes. Los datos fueron recogidos por 3 investigadores infiltrados en las líneas de producción como obreros con la función de observar el comportamiento de sus compañeros de línea.
Adelante, en los recesos y en la hora de la comida visitaban a Bernstein, ¿no? Los infiltrados, entonces, ellos mismos eran los instrumentos de la investigación y al final del mes se descubren ante sus compañeros de trabajo, les dicen, bueno, pues somos estudiantes de Harvard, etcétera, y todos se ríen y la canción, y se dedican a hacer entrevistas a profundidad y a aplicar cuestionarios. O sea, fue no solamente la observación directa de todo ese mes, sino una vez ya al haberse descubierto, pues dicen, ahora vamos a aprovechar y les vamos a hacer entrevistas a profundidad y ahí les vamos a aplicar cuestionarios. O sea que fue una recolección de datos, pero impresionante la que hicieron en ese estudio 1. Adelante. Los datos recopilados incluyen observaciones transcritas de los infiltrados, discusiones y diálogos con los compañeros de trabajo, reconstruidos durante los recesos, los resultados de la encuesta y de las entrevistas. Adelante. El procesamiento de datos se hizo el análisis de las transcripciones según los lineamientos de la teoría fundamentada, usando las técnicas de codificación abierta y uso de software para llevar la pista de los temas recurrentes, y a medida que emergían los temas, el equipo de investigadores se reunía para afinar el entendimiento de las transcripciones. Adelante. Los operarios, los resultados de este estudio 1 es que los operarios esconden a la gerencia sus técnicas innovadoras para no tener que explicar a otros mejores técnicas de hacer las cosas. Las esconden para no meterse en problemas o por hacer las cosas de manera diferente a como le estipulan los procedimientos. Se observó un efecto contrario al efecto Hawthorne, ya que a mayor observación, menor rendimiento. O sea, lo contrario que lo que había sucedido con él con Mayo, aquí precisamente, al no estar ellos expuestos, no saber que los estaban investigando, pues fue el efecto contrario al efecto Hawthorne, ¿no? La racional de los operarios estriba en que necesitan cierto grado de privacidad para mantener el movimiento de la producción y cumplir con las metas cada vez más demandantes de la administración. O sea, me piden cada vez más, o sea, se pasa el supervisor una vez cada hora, etcétera. ¿Cómo van? ¿Están cumpliendo, etcétera? No te preocupes, ahí vamos, estamos cumpliendo. ¿Están haciendo las cosas como se les dice? Sí, no te preocupes. Ahí vienen incluso, es muy grande el estudio, el artículo es muy largo y todo, y vienen cantidad de detalles que no nos alcanzaría la mañana para podérselos platicar, pero un ejemplo así rápido, el procedimiento dice que paso número 5 se debe revisar teléfono por teléfono. Ellos sabían muy bien que podían revisar de a 2 teléfonos al mismo tiempo con la misma precisión y la misma calidad que si revisaban uno. Entonces hacían 2, pero lo hacían escondidas para que no lo vieran los supervisores. Entonces hacían más rápido las cosas, ¿no? Adelante. La desviación productiva de los operarios como resultado de esconder sus técnicas existe aun cuando no tienen aparentemente ninguna ganancia, ya que son pagados por día y no por trabajo a destajo. O sea, ellos con tal de mantener su puesto de trabajo, hacen lo que se les pide a su manera, ¿no? La razón que dan por su comportamiento productivo es que en la fábrica reina la justicia y la disciplina. Y esto tiene que ver con otros estudios que hay sobre el comportamiento ciudadano, que es darle a la empresa algo gratuitamente y que solamente existe cuando hay una correlación completa entre la justicia y la disciplina y el trabajo, ¿no? Cuando hay eso en un trabajo, la gente está dispuesta a dar lo que sea. Adelante, son resultados muy interesantes. El estudio 2 fue un experimento de campo con una intervención y nuevos investigadores infiltrados para recoger datos en la línea de producción. Duró 5 semanas de recolección de datos con los infiltrados y luego seguida de 5 meses de intervención. Adelante. El objetivo era que ya con los datos obtenidos del estudio 1, fíjense la riqueza de este estudio,
que lo que te da como resultado un nuevo estudio, pum, te sirve para el segundo estudio. El investigador llega a la conclusión de que si la privacidad crea autenticidad y la autenticidad conduce a un comportamiento de ocultamiento benéfico para la empresa, entonces la creación de límites a la transparencia será de importancia estratégica. Por lo tanto, el estudio 2 se propone examinar qué sucede cuando los operarios trabajan en condiciones propicias a su intimidad, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vimos en la primera parte que ustedes se esconden las cosas y todo, requieren de privacidad, porque salió en el estudio 1, vamos a darles privacidad sin que se den cuenta y a ver qué sucede. Ya para no ver tanto todas las láminas, porque ya se me acabó el tiempo desde hace rato, les comento finalmente lo que sucedió. Pusieron en todas las líneas de producción que había, que en ese momento ya fue 18 meses después del primer estudio, no fue luego al ratito, sino fue 18 meses después, ya estaba produciendo unidades USB, la línea de producción ya no producía teléfonos, ahora estaba produciendo unidades USB, y había 32 líneas de producción, y eran 16 por 2 turnos, el matutino, el diurno y el nocturno. Entonces agarró 3 líneas de producción de 2 turnos, 6 finalmente, que fueron las líneas experimentales, y todas las demás fueron las de control, y a las líneas experimentales les puso una cortina para taparlas y aislarlas de las otras. No estaban juntas las 3 líneas experimentales, sino que estaban en diferentes sitios entre las demás líneas, pero estaban tapadas por una cortina. Y dice el autor del estudio que como eso se da continuamente, el cambio de la forma en que se organiza el trabajo, pues a nadie le llamó la atención que ahora pusieran unas cortinas, pensaron que eran cosas que estaban arreglando en algún momento de la maquinaria o lo que sea, que metían a técnicos o lo que sea para arreglar la maquinaria. A nadie le llamó la atención que pusieran esas cortinas. Esas cortinas les dieron privacidad a los operarios. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió en las líneas en donde los operarios estaban prácticamente sin supervisión? Porque cuando llegaban los supervisores, pues los veían venir desde lejos, pero el resto del tiempo nadie, ni las cámaras que hay en la fábrica ni nada, los estaba viendo. Entonces ellos se sentían mucho más relajados. Adentro, durante las primeras 5 semanas, en esas líneas hubo infiltrados, estudiantes de Harvard infiltrados, y fueron los que llevaron de la misma manera que al principio toda la información. Y como parte adicional al estudio, el autor recibió por parte de la gerencia el volumen de producción de unidades USB por hora dentro de todo ese periodo de tiempo, dentro de las 5 semanas del estudio, y luego los 5 meses que siguieron les dieron también y siguieron teniendo ahí las cortinas, y vamos a ver lo que pasó. Producción por líneas en unidades por hora, en todos los turnos completos. Este es digamos, el concentrado. Control, o sea, las líneas de control, que fueran todas las demás, 219 en promedio por turno, unidades USB, y 218 después de que pusieron la cortina a las experimentales, mientras que las experimentales antes de la cortina producían 216 y después de la cortina producían 240, y durante los 5 meses que siguieron. O sea, adelante, en el turno de día, muy parecidos los datos. Si se fijan que las líneas de control prácticamente no cambian para nada, y en cambio las experimentales post cortina sí aumenta grandemente, y sobre todo la de noche pasa al siguiente, el turno de noche, 212 contra 247. Al hacer el análisis de regresión se dieron cuenta que con una significancia estadística del 99%, este 247 regresa de 2, que en este caso todos los turnos. Este 240 del 216 tiene una significancia estadística con el 99% de seguridad,
que precisamente hay una diferencia entre la producción anterior y la nueva producción con la cortina, o sea, en las condiciones de confinamiento, en las condiciones en donde estaban con más pues, intimidad, digamos, trabajando a gusto, a sus anchas, ¿no? Adelante. Y bueno, pues con esto concluye Ethan Bernstein que la gente, bueno, yo me imagino que en China, como he leído mucho sobre la vida en China, la gente no tiene intimidad para nada, viven en lugares en donde pues duermen con quién sabe cuántos parientes y todo, y no hay un momento de intimidad para la gente. Y aquí se nota más en este estudio que en el trabajo también, que les dejen tener un poco de intimidad, un poco de ser ellos solos, de estar solos, les produce una paz y una felicidad que se manifiesta en su trabajo, ¿no? En su desempeño. Pues este es el tercer estudio. Como ustedes ven, 3 estudios muy diferentes, 3 estudios, uno mixto, otro cuantitativo completamente y otro de revisión de la literatura, y los 3 pues, nos dan enseñanzas de grandes investigadores de cómo hacer buenos trabajos de investigación. Perdón por haberme pasado 10 minutos, discúlpenme. De todas maneras, el doctor Tinajero va a tener todo su tiempo para continuar con lo que sigue en este momento. Muchas gracias.